Ok, buenas tardes, yo soy Pedro Núñez Yepes, soy el profesor de la materia de programación estructurada y vamos a ver lo que es el tema de arreglos y sobre todo vamos a ver la parte de lo que vienen siendo los vectores y sobre todo lo que es imprimir en vectores. Vamos a hacer la actividad, prácticamente vamos a comenzar con lo que vendría siendo la actividad número 7, que tiene que ver con esto que es llenar un vector, llenar el vector, toda esta parte. ¿Ok? Entonces, nada más para retomar lo que ya sabíamos. Y es que prácticamente nosotros estamos trabajando con algo que se llaman arreglos o que se llaman los datos agrupados. ¿Ok? Y habíamos dicho que incluso cuando trabajamos lo que es prácticamente con un arreglo unidimensional, ¿sí? También se le conoce vulgarmente con el nombre de vector. ¿Ok? Entonces, cuando vemos esto, nos vamos a topar que un arreglo unidimensional o un vector va a tener ciertos métodos, ¿sí? Y los métodos o las acciones que yo voy a poder realizar sobre un arreglo unidimensional son, por ejemplo, el agregar datos. Dos, sería que yo voy a poder imprimir o lo que también se le conoce como recorrer. Lo que voy a poder hacer es buscar en el vector un valor. Y la última acción sería la de ordenar. ¿Sí? ¿Qué voy a ordenar? Pues mi vector. Para esto yo voy a tener dos formas de cómo voy a poder agregar los datos a mi vector. De tal forma que yo voy a poder agregar datos, en este caso, de uno en uno, por ejemplo. O voy a poder hacerlos, en este caso, ¿sí? A todo el vector. De tal forma que entonces yo puedo agregar ya sea de uno en uno o todo el vector. Cuando lo hago a través de esto, ojo, yo lo hago directamente por el índice. Por ejemplo, yo le voy a decir vector y en este caso le diría índice 5. Y yo le estaría diciendo que aquí sería, por ejemplo, igual al número 34. Mientras que cuando lo hago a través de todo el vector, lo que hago es de que utilizo ciclos. Y prácticamente lo que necesito es un ciclo que recorra todo mi vector y prácticamente voy a hacerlo a través, en este caso, si se fijan, siempre lo voy a hacer a través de mi contador. De tal forma que mi contador, por ejemplo, lo que haría sería agarrar y tendría que, a través de un contador, agregar todo. Entonces prácticamente esto se hace a la hora de agregar. Ahora, también yo puedo recorrer todo mi vector y poderlo agregar. De tal forma que yo puedo imprimir, por ejemplo, directamente por el índice. Y lo que haría aquí en este caso, por ejemplo, sería a través de un printf. ¿Se fijan? Yo lo que estaría diciéndole es, por ejemplo, porque ese es un valor entero, y a través de una dirección directamente. Entonces, si yo hago esto, lo estoy haciendo directamente y prácticamente lo que hago es directamente lo que yo tengo guardado aquí en el índice 5. Mientras que si yo quisiera imprimir todo mi vector, sigo necesitando utilizar ciclos y necesito forzosamente seguir utilizando mi printf, pero ahora prácticamente lo que yo estaría utilizando sería, en este caso, para vector de i, por ejemplo, ¿sí? Y tendría algo como esto. Entonces,
Estos dos métodos son los dos métodos más importantes. ¿Por qué? Porque yo necesito poderle meter datos a mi vector y poderlos imprimir. De nada me sirve que yo quiera buscar dentro de un vector si yo no soy capaz todavía de agregar los datos o de poder ver lo que tiene adentro el vector. Mucho menos de ordenarlo si todavía no soy capaz de poderle meter datos. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es concentrarnos en estos dos métodos que están aquí, en el imprimir y en el agregar. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de datos agrupados, y en este caso arreglos unidimensionales y que es de vector, es porque es un arreglo numérico. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a ser de tipo enteros, de tipo flotantes, de tipo long o de tipo doble. O de cualquier otra categoría que podamos utilizar dentro de C que sea numérico. Mientras que entonces nos vamos a topar que nosotros tenemos arreglos unidimensionales. Tenemos algo que se llaman también arreglos unidimensionales, pero que son de tipo Sharp. ¿Sí? Y a estos se les conoce con el nombre de cadena. Pero cuando hablamos de cadenas, lo que hacemos es de que solamente hablamos cuando es una palabra. ¿Sí? Por ejemplo, si ponemos el hola mundo. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si lo que yo quiero es guardar una serie de palabras? Por ejemplo, imagínense que voy a guardar, por ejemplo, Ensenada. Voy a guardar otra palabra que sea Tijuana, en mayúsculas todas, ¿no? Para que se vea parejo. Tijuana. Y quiero guardar una serie de palabras aquí. Y seguiría con cada una de estas, ¿no? ¿Cuál me falta? Tijuana, Tecate. Y San Quintín ya también es municipio, ¿no? Y también ya San Felipe es municipio. Y entonces, imagínense que yo quiero guardar todos estos que están aquí. Todos estos, cuando yo trabajo de esta forma, entonces digo, sale. Lo que yo quiero es algo que sea un vector de cadenas. Y un vector de cadenas no es otra cosa más que una matriz de caracteres. Y los estoy poniendo totalmente separados porque al final les tengo que dar un tratamiento diferente. ¿Ok? Ahorita nos vamos a concentrar en poder trabajar con los arreglos unidimensionales y poderle meter datos enteros. Entonces, nos vamos a venir aquí a nuestro código y nos vamos a topar que entonces yo ya tengo aquí un programa que es aquí un menú. ¿Se fijan? Y tengo este que dice llenar vector e imprimir vector, pero no tengo mis funciones. Si yo ejecuto este programa, por ejemplo, aquí se llama Pedro nada más, ahí está, no hace nada, llenar vector, solamente tiene el menú, ¿ok? Si se fijan, solamente tengo dos funciones, una función que se llama menú y menú que manda a llamar a la función mensajes, que es este donde está el menú. Recuerden que nosotros ya estamos trabajando con lo que son nuestras librerías, entonces yo tengo una librería aquí que se llama henry.h, que en mi librería henry.h lo único que contiene es, en este caso, contiene todas mis librerías, myget, validar y, perdón, estas todavía no las vamos a utilizar o no las tendremos de tener y estas déjenlas borrar. Creo que me equivoqué, no las debían haber tenido. Ahí está. ¿Sí? Solamente tengo las dos librerías básicas que son la de mi gets y validar. Ahora, yo por ejemplo el día de hoy voy a agregarle más funciones a mi función a mi librería. Recuerden que cada vez que yo voy a agarrar, que voy a agregarle algo a mi librería,
lo que yo puedo hacer es ponerle aquí una nueva fecha y decir qué fue lo que le agregué en ciertas fechas. ¿Por qué? Porque esa es una buena práctica, porque como ustedes van a manejar su propia librería durante todo tu semestre, lo que va a pasar es que entonces la librería que tienes ahorita no va a ser la misma librería que vas a tener dentro de 4 semanas o 5 semanas. ¿Por qué? Porque simplemente esa va a crecer, va a tener más funciones, por lo tanto lo que va a pasar es de que ya no va a estar igual. ¿Ok? Entonces, la idea es de que sepas para que en caso que vayas sacando copias, sepas qué le fuiste agregando en cada tiempo. Ahora, lo que vamos a hacer entonces es que vamos a agarrar y en este programa que se llama Pedro, que pues le puse Pedro por ponerle, vamos a llenar nuestro vector. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí nosotros, en nuestra función que se llama menú, aquí es donde vamos a declarar nuestro vector. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es que le vamos a decir int vect y le vamos a poner entre corchetes el tamaño de nuestro vector. En este caso le voy a poner que es un vector de 10. ¿Se fijan? Lo estoy haciendo en la función menú. Por lo tanto, ahora lo que yo tengo aquí es prácticamente ya declarado el vector, que es el que yo voy a empezar a utilizar. Bueno, en mi case 1 es donde yo mandaría llamar la función de llenar vector. Lo que voy a hacer primero la voy a desarrollar. ¿Cómo que tendría que quedar mi función para llenar un vector con números aleatorios? Bueno, el nombre pues que yo le pondría, para empezar no me va a regresar nada. Y lo que va a hacer mi función es llenar vector. ¿Se fijan? Eso es lo que voy a hacer. Abro llaves y aquí estaría todo lo que yo voy a teclear. Lo que yo necesito ahora es saber qué parámetros voy a dejar. Como lo que yo voy a hacer es llenar el vector, forzosamente le tengo que enviar como parámetros, ¿qué cosa? Le tengo que mandar el vector. Por lo tanto, aquí yo le tendría que decir int, vec, y pongo corchetes vacíos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo dejo los corchetes vacíos, lo que estoy indicando aquí en esta parte es que lo que voy a utilizar es un vector de memoria estática, en este caso, un arreglo con memoria estática, y al poner los corchetes vacíos es que lo que va a hacer es recibir la dirección de memoria donde comienza mi vector. No me manda todo el vector, me manda solamente donde inicia para que trabaje con el mismo espacio de memoria. Por lo tanto, cuando yo trabajo con vectores, ojo, a este tipo de parámetros se le llama un parámetro por referencia. Y cuando hablamos por referencia es porque utilizamos, ¿sí?, la misma dirección de memoria. ¿Ok? Recuerden que los parámetros dentro de una función se manejan parámetros por referencia, por variable, por valor. ¿Ok? En este caso este es un parámetro por referencia. ¿Qué significa? Que todo lo que yo le modifique a mi vector dentro de esta función, cuando regrese donde fue mandado llamar, va a regresar totalmente modificado. ¿Ok? Bueno, ahora, cada vez que yo mando mi vector numérico, siempre debo de mandarle, en este caso, el tamaño. Por lo tanto, le voy a mandar M, que es el tamaño, prácticamente, ¿sí?, el que va a tener el tamaño de mi renglón. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, un arreglo prácticamente está dado, prácticamente es como si lo visualizáramos de esta manera. Y aquí hay unas cositas que se llaman índices. ¿Se acuerdan? Bueno. Esto que está aquí, estos son las famosas filas. Y las filas, al igual que en álgebra, están dadas por M. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, siempre mi última posición, que va a ser esta, siempre lo que decimos es de que es M-1. ¿Ok? Por ejemplo, si M, esta que está aquí, fuera 10,
lo cual significa que la última posición de mi arreglo tendría que ser ¿cuál? El 9. ¿Ok?